Alguno de los dos me puede hacer el chac. Te hago un chac. Perfecto. Muchas gracias, señor Rafa. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, contentos. Contento de estar contigo haciendo entrevista, la verdad. Esto hay que darle el culpable de todo. Primero sois vosotros de haber hecho la peli y Correcto. después de Alex, que ha gestionado todo este encuentro. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? ¿Quién me quiere contestar primero? Contesta si quieres. Creo que... Bueno, Porque usted de dónde viene. ¿Usted estudió cine? ¿No estudió cine? yo estudié teatro, Vale. formación inicial teatro, Vale. y luego sí que hice cursos de interpretación para la cámara, doblaje, tal. Entonces, bueno, y fui pasé a la fotografía también. Entonces, bueno, contar historias al final es un poco lo que une, O sea, lo que une tu idea es todo. ser actriz. Mi intención entre inicial, otras cosas. sí, mi vocación inicial es la de actriz, pero cada vez me van llamando más disciplinas similares, ¿no? Cercanas. Y al final me doy cuenta de que es contar una historia, ¿no? Estar allí, estar contando algo que te interese. Vale. Señor Rafa, ¿por qué Pues haces cine? yo por mi parte, bueno, o sea, yo creo que de toda la vida de estar sentado delante de una pantalla de televisión viendo dibujos, películas, era como algo muy, muy mágico, ¿no? Puede parecer como lo típico, ¿no? De que le pasa a todo el mundo, pero para mí era como una, no sé, una necesidad de pertenecer a ese mundo. Cuando tenía 14 años estudié imagen y sonido en Alicante, la formación profesional, y luego con el tiempo me trasladé aquí a Barcelona y estudié en el CEC, en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, Con Luis Ayer. con Luis Ayer, correcto, correcto. Hoy hablando con Héctor. ¿Con Héctor? O sea, Sí, ya ha hace, pasado 2 veces por esta cámara. Luis Ayer también. hace muchísimo, hace muchísimo. Yo, claro, yo estudié en 2006 y terminé en 2009. Y ya empecé bueno, pues a trabajar como ayudante de dirección y a empezar a preparar mis proyectitos, pero hasta que me mudé a Alicante y me encontré a mi socio Alex, Alex. que no puede estar aquí porque ha estado presentando la película en Cádiz, fue cuando realmente ya empecé a intentar ya dedicarme a la dirección, pero sobre todo a la dirección de documental. Ahora también estamos preparando proyectos de ficción, pero sobre todo el documental. ¿Y por qué actualmente me quería dedicar al cine? Pues yo en el documental veía una herramienta, por lo menos lo que me ocurría a mí con los documentales, es que me han cambiado mi forma de ser, de actuar, de interactuar con el mundo, con las personas, hábitos alimenticios. Y era algo que a mí también me gustaría poder intentar conseguir, ¿no? El cambiar alguna conciencia o el intentar que alguien con mi película le haga pensar y a partir de ahí a lo mejor tenga un aprendizaje de igual manera que puedo haber tenido yo haciendo la película e intentando transmitir un mensaje con el cine. Ahora mi pregunta va para los dos. Pero ahora acaba de hablar Rafa, estaría bien que hablaras tú. ¿Cómo entras en esta peli? Pues entro en esta peli Mis porque preguntas son así. Pam. me comentan Alex y Rafa en un momento dado que están buscando un perfil de alguien que, pues, que haga fotografía y también que pueda actuar, ¿no? Entonces, pues yo me entero del tema del que trata la peli y como hay una pequeña periodista en mí desde hace mucho y los animales son mi otra pasión, ¿no? Me flipó y estuve ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. No quitéis este personaje. Sí. Y Rafa y Alex, este es el tercer trabajo, si no he leído mal, que hacéis entre los dos. Bueno, nosotros tenemos varios cortometrajes. Nosotros más o menos. Oficialmente es el tercero que hacéis. A ver, nosotros tenemos. Oficialmente o lo que yo he encontrado. Creo que en IMDb sí que están Vale. todos los trabajos. La verdad es que, si te digo la verdad, no los tengo del todo contabilizados. Pero nosotros Vale. tenemos alrededor de unos 5 cortometrajes como guionistas o directores.
tenemos la película y tenemos otros cortometrajes como productores, porque nosotros teníamos una pequeña productora en Alicante donde intentábamos pues hacer nuestras cositas. Oficialmente tenemos eso, o sea, y actualmente pues estamos desarrollando otras pelis, estamos trabajando como guionistas para un documental sobre un fotógrafo de guerra y estamos también intentando preparar nuestra primera película de ficción. Gracias. Entonces, ¿por qué contar esta historia? Porque es una historia que sucede en Argentina, vosotros sois de aquí, ¿cómo os enteráis? ¿Y por qué decidís? Esto va a ser nuestra primera peli. ¿Por qué? O a veces es una pregunta estúpida, porque uno trabaja en varios proyectos y al final sale el que sale, ¿no? Correcto. Esto no se dice, pero hay que decirlo. Pero está ahí no. detrás. Esto hay que decirlo. Al final solo ves una peli, pero a lo mejor te has tirado 5 años en 3 proyectos y al final solo sale este. O los que no han salido, o los que has preparado y no han conseguido productora, o sea, actualmente nos pasa, tenemos varios proyectos y están ahí a la espera de si se consigue o no conseguir la financiación o la productora que los pueda llevar adelante. Pues con esta película es que cuando ya Alex y yo estábamos haciendo algunos cortometrajes, Alex llega con un libro que estaba editado por Proyecto Gran Simio, que es una ONG, que el padre de Alex es uno de los fundadores de esta ONG, que está a nivel mundial, y entonces se dedica a trabajar los derechos, principalmente los derechos de los grandes simios y en general de los animales. Entonces Alex me deja ese libro, que es un libro escrito por Paola Cavalieri y Peter Singer. Yo me lo leo, me explota la cabeza, alucino, ¿no? por todo esto, porque son cosas que sabes que han estado ahí, pero hasta que no las lees o no las procesas, no te das cuenta de que están esas realidades, ¿no? Le digo a Alex, tenemos que hacer algo con esto, estaría muy guay, además teniendo la ONG que de respaldo de tu padre y de Pedro Pozas, que igual nos pueden ayudar a llevarlo adelante. Empezamos a trabajarlo, el guión, pero nos damos cuenta que ese libro es científico, tiene anécdotas y tal, pero no acaba de tener lo que nos hacía falta, que sería un poquito de alma y de corazón, ¿no? Algo más que tuviera esa emoción. Y entonces descubrimos los casos de Sandra y de Cecilia. La ONG trabaja ayudando en estos casos con abogados en Argentina y entonces hacemos un viaje de investigación para allá, o sea, ya escribimos el guión, ganamos una ayuda de guión de la Comunidad Valenciana, nos vamos allí, descubrimos a los protagonistas y vemos que eso es lo que nos faltaba a la película, darle esas protagonistas, como digo, ese alma, ese corazón que igual simplemente se habría quedado en un documental científico con datos y demás. Poco interesante. Claro, entonces... Menos cercano, igual. Sí, porque aquí hay una parte humana esencial. Porque ya el título tiene la palabra humano. Y se habla de persona. Que yo siempre he pensado, pero persona, ¿de dónde viene esa palabra? Y en el documental lo explican. A mí me ha encantado ese momento. Porque explican, nunca lo había buscado. Y resulta que persona no es un ser humano. Pueden ser de muchas cosas. Sí, otros seres. Que viene del latín, que significa máscara, ¿no? Que es las máscaras que nos ponemos para interactuar, ¿no? Las que hay aquí en casa. En el mundo, como las que hay en la casa de Currito. Sí. Yo creo que es una de las cosas que más, porque me han comentado un par de personas también, que es esa parte, ¿no? de la película donde te explica eso, te choca, ¿no? Porque no es algo que te plantees habitualmente. No. El concepto de persona, de separarlo del ser humano, ¿no? Es como, sí, son dos palabras diferentes, tienen que tener, pero no es algo que uno reflexione, ¿no? A menudo, ¿no? ¿Y tú te sentías que estabas en una peli de ficción o no ficción? Porque no ficción. La película tiene un tema no ficción, pero el desarrollo es muy de ficción. Es una investigación, hay un caso, tú estás investigando. Pues como yo estuve investigando antes de empezar a rodar, sí que tomé un poquito la investigación grande, la hicieron ellos, que llevaban años, pero cuando me incorporé sí que estuve investigando, sobre todo la parte de Holanda, ¿no? Buscando gente. Entonces, y luego había que hacer las entrevistas y eso te acercaba tanto a la realidad, a las personas, a tal, que
que no sentí mucho, ¿no? Haciéndolo que fuera una ficción, o sea, estaba muy en la realidad de eso, ¿no? Sí, es una no ficción, pero con un tratamiento de ficción. Sí, porque nosotros además es que de los guiones, de los primeros, porque claro, reescribimos mucho los guiones hasta perfilar y conseguir lo que, más o menos poder meter toda la información que aparece en la película. Nosotros, una de nuestras ideas era intentar hacer un thriller. Queríamos hacer un thriller de investigación. Es un policíaco setentero. Sí, con la investigadora, o sea, le falta ser alcohólica y estar en un motel y... Eso para mí... A mí me hubiera encantado, ¿eh? Ya, pero... dentro de los estereotipos del cine. Pero fuá. Hacer un negro total, ¿no? Un cine negro total de, No, pero... Se puede hacer de whisky. cine negro sin ser... Correcto. No, es una broma. Es un poco... Pero que sí que nosotros queríamos que... Por eso también mezclamos un poco lo que es el documental y la ficción en la propia película para poder darle y contar los acontecimientos de tal manera que el espectador pueda intentar vivirlos de cierta manera, porque el personaje de Candela un poco... Es la parte de que nosotros, la investigación que hicimos nosotros, que después Candela se integró en ella. O sea, Candela es un poco éramos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no queríamos aparecer en la película y que preferíamos que el hilo conductor fuera, aparte de que fuera también una mujer, porque en la película las protagonistas son dos mujeres, más las dos juezas y demás, pues también queríamos que fuera un poco una mujer también la que llevara la historia. Entonces, ese personaje de Candela que va llevando la historia y va llevando al espectador, porque Candela también es un poco el espectador, porque se supone que Candela va descubriendo la historia y el espectador lo va descubriendo con Candela. Además que nosotros hacemos, claro, la película, hubo rodaje en 2017, el caso se gana como en 2016, entonces nosotros intentamos jugar con el tiempo para que parezca una línea temporal continua cuando hemos estado grabando en diferentes Eso tuvo su miga. momentos, incluso algunos entrevistados decirle que hablaran en presente para poder... Sí, también la película juega mucho al pasado, al presente, al flashback, volver otra vez, irse para allá, porque van encontrando gente que tiene un pasado. Claro. Entonces hay que volver, se graban unas imágenes, la textura va cambiando, porque hay imágenes grabadas con móvil, con vídeo, de todo. Sí, no tenemos muchos formatos porque también contábamos con las imágenes de los activistas o las imágenes de televisión que teníamos o diferentes imágenes que no todo el material es grabado nosotros con la cámara, con nuestros directores de foto, etcétera. Es interesante porque le dais voz a todo el mundo. Lo intentamos porque creemos que para poder comprender el mensaje del que queremos hablar necesitamos focalizarlo desde diferentes lados. De hecho, aún hubiéramos querido, incluso lo que pasa es que por tiempo, por contactos y tal, aún también queríamos incluir a las partes más contrarias a todo este tema. Que quiera que el continúe y que no ve un problema. No. Bueno, tienen la frase esta, ¿no? Que dicen en la película, ¡guau! Que es brutal ese momento, que yo no sabía ni que existía esta frase. Mira, estamos hablando de Animalia. Aparece Inés. Inés, madre mía. Y Don Juan. Esta frase que dicen, ¿no? De que los humanos están por encima de cualquier otro tipo de ser. Claro, nosotros somos los que nos hemos coronado en la pirámide animal y se supone, sí, además es como momento... que dice, el que escribe el vencedor escribe la historia, ¿no? Sí. La historia está escrita por vencedores. Pues claro, aquí quien escribe los derechos, pues nosotros. Pues... Sí. Soy nuevo, ya lo sé. Yo creo que esa parte creo que es la del experto de Ricardo Ferrari que dice eso, que además te hace la parte bíblica, ¿no? De Dios puso al hombre, después creó a los animales, después puso a la mujer, ¿sabes? Y en ese orden... y demás, entonces claro, es ahí donde... ¿Los no binarios dónde los puso? Es que aún no había llegado a eso, es que eso era muy moderno. En eso ya pensó su hijo. Era muy moderno. ¿Dónde lo pones? ¿Y en qué momento de la película dices, ¡buah, este momento es muy especial? Sé que es una película muy especial porque está reivindicando derechos a seres que no pueden reivindicarlos. Y a mí esto sí que me parece súper humano.
de la peli. Entonces, ¿qué momento me dirías tú? Este momento, yo me flipé mucho, ¿no? O me llegó mucho de la peli. Porque es una peli, además, es una peli de 1 hora, 3/4, casi... Hora 48 en total, o sea, 108 minutos. Se va casi a las 2 horas, como diría yo. Sí. O sea, y en ningún momento se te hace pesada, esto ya me lo han contado. No. Ahí está pensado mucho en toda la dosificación de la información, qué se da, qué no se da. Hay entrevistas cortadas y van apareciendo, pam, pam, hasta que al final la ves entera, ¿no? O sea, te tienes que quedar hasta el final para saber lo que pasa. Independientemente de la resolución del policíaco, claro. La película es interesante. Porque piensas, yo estuve toda la película pensando, esto no les va a salir bien. Porque yo sé el mundo que vivimos. No va a aguantar. No. O esto no les va a salir bien. Siempre lo pensaba. A ver, nosotros personalmente es que, nos gusta todo tipo de cine, ¿no? Nos gusta desde el cine sueco, lento, pesado y demás, hasta el cine trepidante, ¿no? Y nosotros lo que intentamos siempre con nuestros trabajos es que el camino se siga recorriendo, o sea, que se vaya avanzando y que a cada paso se vayan incluyendo más tramas o más matices, pero que no te aburras. O sea, que no te aburras, porque al final no hay que olvidarse que el cine es un entretenimiento, aunque también sirva para reflexionar, para filosofear, para lo que queramos, pero sigue siendo un entretenimiento y te tienes que entretener. Entonces, el que no te aburras es importante también para mantener la atención de la persona, y más sabiendo que teníamos que dar muchos datos y queríamos que los datos fueran de una forma orgánica y natural y que fuera evolucionando y el espectador lo pueda ver. Porque si no, como he comentado, se nos habría quedado una película científica con datos, con estadísticas, con gráficos y mapas, y podríamos haberlo contado también así, pero era una forma de que las personas entrevistadas, la gente que había aportado en los casos y demás, pues de verdad se uniera en un mismo camino. Candela, que no me has contestado, ¿eh? Claro. A mí es que me impactaron muchas cosas. Vale. Hubo un momento, o sea, por ejemplo, ver la labor que habían hecho los jueces, las juezas y los abogados. Porque de los activistas yo me esperaba esa involucración total, ¿no? Porque al fin y al cabo pues uno sabe que el activismo, más o menos, si en algún momento de tu vida has estado cerca de algo activista, ¿no? Sabes la lucha que conlleva, ¿no? El carácter de la persona, tal, pero me llamó... El peligro. Claro, y estabas como concienciado a que esa gente iba a tener mucho carácter, iba a estar muy concienciado, habían vivido mucho, te iban a transmitir mucho... Pero ver a las juezas, a los abogados tan involucrados en este tema animal, ¿no? En los derechos de los animales. O sea, para mí sí que me hizo un clic de, wow, estamos en esas ya, ¿no? O sea, ya estamos en esas. Esto está pasando, ¿no? Si está este nivel ocurriendo, ¿no? De qué ha pasado, ¿no? La lucha cotidiana para pasar a las instituciones y que ya se esté planteando como algo... Eso me tocó mucho, ¿no? Y luego ya a nivel personal, cómo nos trataron... todos los entrevistados, los más humildes, que nos lo ofrecieron todo. Y luego hay un punto que yo creo que la película, Rafa y Alex, han querido lanzar un mensaje muy positivo, ¿no? Digamos. Y estoy de acuerdo con que debe ser así, ¿no? Porque creo que el objetivo es intentar poner un granito de arena en que cambie, ¿no? Esta dinámica, ¿no? De que tengamos la potestad sobre los derechos, ¿no? Pero a mí personalmente, sí que en algún punto, que no quiero tampoco hablar, ¿no? Pero me di cuenta por lo que nos transmitían de la gravedad de la situación con respecto a los grandes primates, ¿no? Y ese fue un momento triste, ¿no? De decir, bueno, sí, todo esto va en pos de un optimismo, de un cambio de paradigma, pero es verdad que estamos en un momento muy crítico ya, ¿no? En cuanto a ellos, ¿no? Y que... Hay mucho por hacer, ¿no? Y hay muy poco apoyo de las instituciones, prácticamente cero, ¿no? O sea, ha habido como de todo, ¿no? Sí, porque yo creo que el propio sistema económico permite esto. Está totalmente en contra de sus intereses, totalmente. O sea, hombre, choca de pleno con... Hay que cambiar el sistema económico. Si algo se puede mercantilizar, Tenlo por seguro que lo van a... Y más un ser o una persona que no puede
que Sí, no que no puede puede... luchar por sus derechos, no puede luchar por su libertad, porque no llega a ser muy consciente de esa libertad. Sí que se deprime, pero no sabe por qué está deprimido, ¿no? A lo mejor. Claro, sí, no tiene... O no Porque puede, o no puede, o no puede No puede expresarlo, expresarlo, no puede comunicarlo, ¿no? o aunque lo Sí, pueda comunicar, No le hacen no, caso. no hay, Hay un no hay momento muy chulo consecuencia. de que está pidiendo agua y dice una, ahora no la tirará. ya. Qué poco conocemos a los animales. Sí, porque no nos conocemos a nosotros mismos, entonces básicamente, esta Quería saber pregunta, quién es más animal bueno, de todos. Yo siempre lo he visto, yo digo, el animal te puede matar para comer, pero el ser humano te puede matar por resentimiento, vileza, no para comer. o disfrute o lo que sea, Porque para puro comer hay sadismo. 4 que comen, que conozcamos, porque la gran mayoría no come, lo asesina por otros motivos. Claro. Entonces eso ya nos hace más animales que los animales. ¿Quién le ha puesto el término de animal? Nosotros. Correcto, si nosotros somos los que hacemos etiqueta. Hace poco le veía un meme que ponía, ¿quién es el ser más inteligente de la Tierra? Dice, el ser humano. Claro, lo dicen los seres humanos. Claro, ¿quién lo va a decir? Tú pregúntale a un animal, a ver si lo piensa. Pregúntale a un pulpo. Aprende el lenguaje de un animal para entender qué piensa de eso, ¿no? Una ballena pensará que es más inteligente el ser humano si es un pigmeo al lado de ellos. Claro, o sea, no... Correcto. Y luego está el significado que le hemos dado a la palabra animal, ¿no? Nos hemos distanciado, que va en consonancia con... Claro, nos hemos distanciado de ellos, ¿no? Del reino animal, y tiene que haber esa aceptación otra vez de nuestra condición de animales para quitar también esa connotación negativa, ¿no? Que le damos o sea, un animal somos animales. Es que hay que aceptar que somos animales y con lo bueno y con lo... Sobre esto hay también una declaración dentro del juicio que a mí me gusta todo, ¿no? en la película, pero como has preguntado qué partes nos gusta, o sea, hay una parte que hay un experto, no es experto en animales y tal, pero es en derecho y tal, que habla de lo que es la palabra orangután y cuenta de dónde viene esa palabra, y que esa palabra significaba el hombre del bosque, y que las propias personas de Indonesia y demás era como daban el término a los orangutanes, claro, porque no los veían como alguien externo, sino como otros un hombres, igual, sí, pero que vivía en el bosque. Un tipo de Atapuerca, ¿no? Que dice que pertenecemos a un grupo evolutivo. Solo somos un grupo evolutivo, somos homínidos dentro de los... Ese hombre, que es un científico que estudia eso. Hombre, es que además pero es que... está tan poco aceptado a tantas personas que puedes decir, somos monos. ¡Oh! No, yo no soy mono, ¿sabes? Mono serás tú, ¿sabes? Ya. O sea, sí. Está muy poco integrado. Está muy poco integrado. De la razón y la palabra. Y a veces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Y quién te dice que no tenga el mono la razón? Porque en la película aparecen simios que sí que tienen la razón. De hecho, El planeta de los simios es una película que reivindicaba mucho eso. Ante la estupidez humana del tema nuclear, pues al final los simios, en ese grupo evolutivo que decía el señor de Atapuerca, bueno, el señor científico que trabaja en Atapuerca, voy a pensar... No, además que son unas eminencias mundiales, los dos directores de Atapuerca, que saben de lo que hablan. En las universidades de todo el mundo se estudian los libros de ellos. O sea, no se enrolla, ya está. Porque cuando habéis presentado la película por ahí, ¿qué tal? Siempre ha habido muy buena aceptación. Lo que pasa es que... ¿En el Impacte ya la habéis presentado? Sí, fue antes de ayer. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien, la gente... Es que nosotros... Lo que pasa es que también hay una cosa. Es como el que va a... El que es del PP o del PSOE y va a un meeting del PP y del PSOE, ¿no? O sea, están convencidos, ¿no? A nosotros lo que nos gustaría... Bueno, Alex sí que se ha encontrado en algunas proyecciones alguna persona un poco más contraria, ¿no? A lo que puede ser el mensaje de la película y demás, pero en general, claro, si es un documental sobre animales o animalista, la gente que pueda acudir a la sala normalmente suele estar un poco más en pro de la película, del mensaje. Entonces, claro, acaban, si ya estaban como convencidos de este tema, pues acaban doblemente convencidos. Entonces, cuando llegue el momento de que a lo mejor esta película esté en televisiones, en plataformas y tal, y lo vaya viendo gente,
igual que no estén de acuerdo con la tesis que presentamos en la película o el discurso, pues igual ahí se puede generar un debate, pero a nosotros nos encantaría que se pueda criticar, ¿no? Y que cada uno ponga sus argumentos. Nosotros, a lo que preguntas, la gente que ha salido de la película ha salido encantada por lo que comentas, porque la peli se ve bien, aporta la información en una medida que siempre te va dando algo. Hay algunas partes pues un poco más emotivas, que la gente suele emocionarse un poco y otras partes un poco más duras, en las que la gente baja la mirada, pero siempre sale la gente y nos da una enhorabuena porque sienten que han visto algo que les ha hecho reflexionar. O sea, la gente sale del cine y siempre habla con nosotros. Siempre, oye, pues esto, lo otro. Por eso siempre intentamos también que la peli, si se pone, cuando se ha puesto en salas, se haga una presentación previa y después hay unas preguntas y respuestas para poder con la gente tener un pequeño debate que siempre lo hay. Uno de los dos me puede hacer continuar. Sí que hubo una persona por redes que al enterarse de que iba a ser la proyección un poco de la temática y tal, dijo de muy malas maneras que iba a venir a reventar la película. Pero no apareció nunca. Así que... No, sí, por redes la gente es muy valiente, luego la realidad... No apareció jamás. Yo corro los 100 metros en tantos segundos. Venga, quedamos en el campo a ver qué tal. El anonimato de las redes da... Pero yo pienso una cosa, en serio, y lo pienso, por muy contrario que seas a esto, es que la película habla de cosas, o sea, no puedes llevar la contraria a eso. Sí, pero a nivel Tú religioso... ya, pero vale, a por nivel ejemplo... religioso tú piensa lo que quieras. Pero, guau, yo me acuerdo de niño, una vez que fui al zoo y vi un simio, hice así con la mano y dije, guau, es mi misma mano pero más grande. Y me quedé pensando, dije... Y ahí hiciste un clic. ¿Esto es de la religión? No, esto es de la religión, piensa en algo que no es real. La realidad es otra cosa, la verdad está en otro lado. E incluso yo creo que se puede, incluso dentro de la gente más religiosa, Sí. puede haber mucha gente, de hecho, la hay, que esté totalmente a favor, ¿sabes? Incluso teniendo una concepción de la creación del mundo, ¿sabes? Más de Dios creó el mundo y tal, los animales. Sí, más. No es incompatible con el decir, bueno... Vamos a respetar a los animales. Claro. O sea, al fin y al cabo, el mensaje cristiano es de respeto, de amor, ¿no? O sea, que también depende por dónde lo lleves, la ¿no? religión es muy contradictoria. Sí. Por un lado te está diciendo que hay que respetar a todos los seres y después que venimos de una creación de un señor que no existe y no hay nada probado. Juega mucho con la fe y con otra cosa que no es fe. Para mí es muy contradictoria y muy... Yo, viendo las religiones, hay algo que tengo claro. Esto lo han hecho personas. Lo han hecho hombres y mujeres. Más hombres que mujeres. Por la época, ¿no? Pero sabían muy bien lo que hacían, ¿eh? Eran buenos guionistas. Eran muy buenos contando historias. Sí. Porque, claro, la realidad luego tú la vives cada día, te vas dando cuenta cómo son las... El que escribió la Biblia eran personas que conocían muy bien la condición humana, eso seguro. Y la psicología. Y la todo sociedad. eso. Eran estudiosos de lo que hacían los seres humanos. Eso sí. Para otorgarse esos derechos de tal manera... los pecados y toda esta historia. El miedo a la muerte, a dejar de existir y cualquier cosa. Luego es eso, sí, si te basas en la Biblia de que eso se puso al hombre, claro, entonces la parte de lo de la evolución, la rama evolutiva, venir de una especie y evolucionar hacia un lado, claro, eso pone entredicho esa parte. Pero vamos, que nosotros esta película no entra en debate de lo religioso. No, para nada. Porque no nos corresponde. No nos corresponde a nosotros. Simplemente nosotros... habla de un caso, habla de unas circunstancias y que cada cual la interpreta a la manera que sepa, que pueda o que sienta. Y ya está. Nosotros, que cada uno tenga la fe en lo que quiera, pero que teniendo esa fe
se pueda respetar a los los animales. derechos, ya Claro. está. O Es sea, que creo que no debería ser incompatible. pero tú sabes que la gente de repente se coge una Sí. bandera y va para allá. O sea, Bueno, es el miedo al cambio también, ¿no? A que te muevan de tus estructuras, de Bueno, tu... es que si no hay cambio, no hay vida. Claro. Si no cambias, no cambia tu vida, es que no hay vida. Mm. Es otra cosa. Habría que llamarla, no llamarlo vivir, sino otra cosa. Mm. Porque la vida es continuo cambio y una incertidumbre constante. O sea, Claro, y esto claro. lo tienes que aceptar. Sí. claro. De hecho, va a haber un momento que no existas ya. Y eso es lo que les están quitando a Claro. todos los animales que tenemos en los Sí. zoológicos, se les está quitando la vida, ¿no? En ese sentido, o sea, el aburrimiento, ¿no? Que es también de lo que habla también esa monotonía, ese no tener nada que hacer, no poder realizarte, no poder tomar decisiones, ¿no? No, además que la gente que, claro, que vea la película, obviamente ahora que es cuando está la peli, puede sentirse reflejada de cómo se sintieron cuando el COVID y estuvieron encerrados. Encerrados con todas las comodidades que se podían tener, Sí, sí. pero encerrados, ¿no? Entonces se puede ser empático con decir, un animal encerrado en 10 metros cuadrados, de donde no puede salir, No, 3 donde no meses, puede... No 3 meses ni un año, sino 30 igual años. 30 años y Tranquilamente. demás. Entonces eso también puede generar un poco esa empatía de lo que es el estar encerrado y lo que te puede pesar. Ahora ¿qué habéis sacado? ¿Qué habéis aprendido de todo este viaje? ¿Qué es haber hecho esta película? Pues yo no te sabría decir muy bien, ¿eh? ¿Qué he aprendido? A ver, sobre todo empatía. O sea, empatía sobre todo. Porque vas conociendo gente, vas Bueno, tratando con aprendido gente o ¿qué os habéis que nos llevamos, ¿no? claro, sí, sí, de una experiencia así, ¿no? De conocer un mundo que en este mundo hay otros mundos, ¿no? Claro, correcto. Hombre, Aquello que decía, ¿no? por nuestra parte, o sea, bueno, o por mi parte, ya solo el hecho de que gracias a esta película viajé a Sudamérica, que no había ido, y además tengo familia en Venezuela, tengo familia en Sudamérica, y no había ido a conocer otra realidad de otra sociedad, que no es la sociedad occidental, española, y ver cómo se vive, cómo se vive ahí otras realidades. El coto europeo, ¿no? Claro, correcto, Eso o sea... lo llamaba el Chomsky, decía que esto era un coto europeo. Pues un poco, el poder salir y ver Es como esas un cosas. resort, es como un resort Sí, europeo, ¿no? O sea, occidental, ¿no? Japón, Estados Unidos, Australia, Europa. Es como un exacto. resort. Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la democracia. Lo de nosotros no es democracia, lo nuestro sí. Hombre, Es claro, como, claro. somos una especie de gurú de pandereta, ¿no? Que yo digo, ¿y esta gente no se equivoca? Porque podrían Sí. decir que se han equivocado en muchas cosas. Sí, porque es que además todos estos países normalmente o a nivel histórico han sido gobernados por hombres blancos heterosexuales, ¿vale? Entonces, evidentemente han seguido una línea. Y el ver, como decía Candela, o sea, nosotros estuvimos con un activista que tenía pocos recursos y esa persona con sus pocos recursos nos invita a su casa, nos lo dio todo. O sea, Lleno la mesa de facturas, zumo de claro, naranja. todo. Y eso, pues hombre, te genera un impacto. O sea, estar en Brasil, estar en una ciudad de 20, 25 millones de personas donde la mayoría son muy pobres, o sea, todo eso. Y solo estamos hablando de lo que es la parte de los humanos. Porque yo, desde que era pequeño, yo no había ido a un zoológico. O sea, y volver a entrar a un zoológico, ver las condiciones, conocer a Sandra, conocer a Cecilia, que te cuenten que llevan 30 años viviendo ahí, que no han conocido otra cosa. Hay mucho material que tampoco hemos puesto en la película. O sea, Sandra tuvo un hijo y la gente del zoológico dijo que no sabía ser madre de su propio bebé y se lo quitaron Tú lo decides. y fue vendido o intercambiado con un zoológico chino. Entonces, son cosas que dices, claro que te genera un aprendizaje.
¿Qué has aprendido? Pues yo tampoco me he puesto mucho a analizar qué aprendizaje es, pero evidentemente, o sea, cuando haces una película y cuando ocurre durante tanto tiempo, en diferentes países, con diferentes personas, evidentemente te llevas un aprendizaje al menos de eso, de empatía, ¿no? Con muchas cosas. Candela. Estaba ahí pensando. Yo creo que más que aprender, o sea, aprender he aprendido mogollón de todos los expertos, de cada entrevista, un montón de cosas, ¿no? Con gente muy preparada. Con gente súper preparada de cada sector. Y gente muy reconocida Sí. mundialmente, o sea, que no es... Sí. Porque este tipo de atapuerca, joder. Sí, ya es lo que te decía. Un sabio. Arzuaga, Tiene luz. los libros de Arzuaga se estudian en todo el Arzuaga, mundo. Bermúdez de Castro también. Sí. El juez que entrevistamos era un juez del Tribunal de los Derechos Humanos de La Haya. Entonces, o sea, gente que evidentemente, pero porque nosotros también queríamos que la película tuviera... Nos pasa mucho, ¿no? A las personas que parece que si no te lo dice un experto Ya. no es muy cierto, ¿no? O sea, le damos un grado, ¿no? a las El personas. miedo al cambio que decía Candela, ¿no? Si Y te lo dice alguien que sabe, ya es otra cosa. claro. Entonces queríamos, por eso también el abanico de gente entrevistada que son expertos del caso, gente experta en sus materias y luego, por ejemplo, activistas que lo que son expertos en tener corazón y ir para allá casi con los ojos vendados a Que intentar son los que defender realmente se enfrentan a lo más gordo, un ¿no? Es el ideal. camino de poco a poco, ¿no? De todos los días. Yo me quedo agradecida de ver cuánta gente hay implicada en cambiar el modelo, ¿no? Que no era yo consciente de todos los niveles de implicación que hay, ¿no? Desde la ciencia hasta los sociólogos, los juristas, los activistas. Es como todo un mundo que hay, ¿no? Empeñado en cambiar esto desde ya. Yo me acuerdo que mi madre, que falleció hace poco, siempre me decía que le daba mucha pena, que ella sabía que que se iba a morir sin ver suprimidos los toros, aquí, la fiesta de los toros. Y por lo menos yo me quedo con esa cosita de... Hay esperanza, Hay ¿no? esperanza y he vivido esa cosa, ¿sabes? O sea, he estado ahí y he visto que ese granito está ahí en funcionamiento. No sé si llegaré a ver un cambio de modelo, no creo en mi vida, ¿no? Pero por lo menos eso es bonito. Pues hay que acabar así. Iba a hacer una pregunta más, pero es una pregunta para cerrar las entrevistas, pero después de esto hay que acabar así. Perfecto. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra peli, por vuestro tiempo. Muchas gracias. Y yo Gracias, siempre bonito. digo hasta la próxima película. Muchas gracias. Ojalá. Gracias.